Bienvenidos a este último vídeo sobre la cirugía del aumento de mama, la cirugía más demandada en nuestro país y que más mujeres se someten a ella hoy en día por su seguridad, por los excelentes resultados y porque es una cirugía que en manos expertas, en manos de cirujanos especializados, tiene muy pocas complicaciones. Pero en este último vídeo vamos a hablar justamente de cuál es el proceso final y cómo es el seguimiento de esas pacientes que se han sometido a un aumento de mama y que llevan unos implantes de silicona o de suero salino colocados en su cuerpo. Y sobre todo vamos a hablar también de las complicaciones, porque puede parecer que esto es una cirugía, pues efectivamente, que siempre sale bien, que no se puede complicar de ninguna manera y que por tanto pues, se puede ir casi al supermercado a encargarla para colocarse unos implantes. Nada más lejos de la realidad. Y cuanto más nos arriesguemos, es decir, cuanto menos experiencia tenga el cirujano, cuanto peores sean los implantes que nos hemos colocado o peor sea la clínica donde nos hemos intervenido en cuanto a seguridad de esa clínica, más complicaciones van a aparecer. Por tanto, en esta última parte vamos a hacer otra vez mucho hincapié en huir de cirujanos que no sepamos de dónde vienen, que no sepamos que su título está homologado y para poder ejercer en España, y sobre todo que una vez que hemos decidido que vamos a someternos a esa intervención, el cirujano que hemos elegido nos dé la máxima confianza. Bien, los resultados de un aumento de mama no son inmediatos, porque cuando hemos puesto un implante en el cuerpo, hemos creado una cavidad que al principio pues es un poco más grande que lo que es el propio implante. Eso tiene que ajustarse alrededor de ese implante y el cuerpo tiene que producir lo que llamamos la cápsula. La cápsula no es más que un tejido que envuelve al implante en 360 grados y que es lo que nos va a asegurar que ese implante se queda en el sitio donde el cirujano ha colocado ese implante. Eso es lo que va a condicionar realmente el resultado final. Si el implante se ha colocado correctamente, se ha colocado un implante de la talla adecuada a la paciente, no es excesivo ni demasiado pequeño, y para eso lo hemos medido antes y le hemos enseñado a la paciente cuáles son nuestras ideas sobre cómo debe ser su resultado, la paciente a la semana de la intervención va a acudir de nuevo a nuestra consulta y le vamos a retirar el vendaje. Ahí ya ella va a ver que efectivamente algo ha cambiado en su cuerpo, puesto que hay un volumen que antes no existía, pero existe una cierta inflamación alrededor del implante que no nos deja ver el resultado final. Con el método postoperatorio que nosotros utilizamos, la realidad es que hay muy poquito hematoma. Por tanto, al contrario de lo que la gente puede pensar de que, bueno, como tengo mucho hematoma, pues voy a verme mucho más volumen y después, no es así en realidad. La inflamación que vamos a tener en nuestros pacientes va a ser una inflamación que es, imaginaros, una isla en mitad del océano con la marea alta. Pues hasta que esa marea no baja, no vemos la copa, digamos, entera de la isla. Pues aquí va a ser exactamente igual. Hasta los 3 meses no desaparece completamente la inflamación. Y eso va a hacer que, sobre todo en la zona del escote, no se produzca esa definición bonita alrededor del implante cuando ya ha bajado, hemos eliminado toda esa inflamación que recubre en todo alrededor el implante. Por tanto, eso va a ocurrir a los 3 meses, pero previamente habremos visto 2 veces más a la paciente. Es decir, a la primera semana le hemos quitado su vendaje, a las 2 semanas vendrá a quitarse la tirita que cubre la incisión que hemos hecho, puesto que los puntos son reabsorbibles para que quede la menor cicatriz posible, y al mes la volvemos a ver porque ese mes es el que nos va a dar el primer alta importante. Tened en cuenta que si hemos colocado el implante detrás del músculo pectoral, ese músculo pectoral que estaba tapizando ese implante, ahora tiene que volver a estar unido a la zona de la costilla a través de la cicatriz que se ha formado alrededor del implante. Eso va a tardar entre 3 y 4 semanas. Por tanto, no vamos a permitir hacer esfuerzos ni dormir de lado o dormir boca abajo a la paciente antes del mes.
Cuando hay pues anuncios en internet de a los 5 días vida normal, esos pacientes probablemente van a tener una retracción del pectoral, va a tener un bulto aquí arriba, van a tener mucha prótesis expuesta y por tanto va a tener un resultado antinatural. La cicatrización no se puede acelerar, es un proceso natural, biológico, que requiere su tiempo y ese tiempo no lo podemos acortar de ninguna manera. Por tanto, necesitamos que el implante esté fijo en el sitio donde lo hemos colocado y que esa cicatriz lo mantenga firme donde lo hemos colocado, especialmente si hemos colocado un implante anatómico, porque como hemos visto en vídeos anteriores, el implante anatómico tiene una parte de arriba y una parte de abajo. Si no cicatriza perfectamente en esa posición, tenemos una complicación, que es la rotación del implante. Tenemos que evitar, como sea, que ese implante rote. Por tanto, vamos a pedirle a nuestros pacientes que durante 3 meses usen un sujetador sin aros, ajustado, para que el implante anatómico no sufra ese tipo de movimiento. Sin embargo, la revisión más importante no es la del mes, la que nos permite ya pues, hacer vida normal, hacer esfuerzos, coger pesos. La revisión más importante de cara al resultado final es la de los 3 meses. Durante 3 meses la paciente va a seguir teniendo un grado de inflamación en la mama y aunque ya no sea muy apreciable y ya a partir del mes se ve un resultado bonito y natural, no se habrá secado ese implante, ese bolsillo alrededor del implante hasta los 3 meses. Por tanto, a los 3 meses volvemos a ver a la paciente y generalmente solemos hacer una foto del post de esos 3 meses. Durante la consulta no solo hemos dado un consentimiento informado a la paciente, sino que además hemos hecho una historia clínica y dentro de esa historia clínica hemos realizado unas fotos preoperatorias. Esas fotos son muy importantes porque nos van a poder permitir estudiar a la paciente en la consulta con detenimiento antes de la operación y detectar sobre todo esas pequeñas asimetrías, diferencia de altura de un pecho de otro, de tamaño de uno y de otro, que generalmente todas las mujeres tienen. Las asimetrías normalmente suelen ser pequeñas en la mayor parte de las mujeres y no necesitan que utilicemos implantes de diferentes tamaños en un lado y en otro. Pero hay casos en que esa asimetría es importante y por tanto tendremos que valorar si tenemos que poner un implante un poquito mayor en un lado que en otro para igualar, para simetrizar esa cirugía, esa mama durante la cirugía. Por tanto, ya tenemos revisiones de la semana, 2 semanas, el mes, 3 meses. Pero aún hay más. Seguiremos con las revisiones hasta el año. Hasta el año no estará definitivo ese implante en el cuerpo. Y por tanto, a partir de ese año es cuando ya recomendaremos a los pacientes que simplemente para sus revisiones se hagan una ecografía postoperatoria cada año y el que hace 5 vengan a su cirujano con esa ecografía para explorarla, para ver que la mama sigue en perfectas condiciones. Bien, ¿qué complicaciones puede tener la cirugía del aumento de mama? Bueno, pues hay unas complicaciones que son inmediatas, que son las derivadas de la propia cirugía, y otras que son diferidas, es decir, que ocurren a partir de cierto tiempo. Las primeras, pues vienen directamente derivadas de la propia cirugía y la más frecuente es que haya un hematoma. Un hematoma porque se puede producir. Los cirujanos somos generalmente pues, muy tiquismiquis en el quirófano, somos muy perfeccionistas y una de las cosas a las que más prestamos atención es justo al sangrado. Cuando hacemos ese bolsillo, obviamente, hay pequeños vasos que vamos coagulando y hasta que no vemos que no existe ningún sangrado no colocamos un implante, como es obvio. En mi caso nosotros solemos siempre colocar un pequeño drenaje que no va fijado ni con ningún tipo de sutura ni nada, que retiramos al día siguiente porque es muy fino y que nos va a dar información durante las primeras horas de qué está ocurriendo dentro de ese bolsillo. De manera que cuando la paciente se va de alta nosotros nos vamos muy tranquilos también porque sabemos que dentro no hay ningún tipo de sangrado. El sangrado puede ocurrir simplemente porque la paciente, cuando aumenta la tensión en el postoperatorio inmediato del despertar, pues alguno de esos vasos que no sangraba puede empezar a sangrar. Y aunque no es frecuente, en algún caso puede crear un hematoma. Cuando el hematoma es pequeño, pues no pasa nada, generalmente drena a través del drenaje, pero a veces puede ocurrir en casa pues, por un pequeño esfuerzo, sobre todo en aumentos de mama submusculares. ¿Cómo podremos detectarlo? Pues
es obvio y sencillo porque de repente veremos que una mama aumenta de tamaño respecto a la otra y es porque dentro está habiendo pues, algo que está rellenando ese volumen, que generalmente es un pequeño sangrado. Cuando es autolimitado, es decir, sangra y se detiene, no hay ningún problema, se reabsorbe solo y se acaba la complicación. Cuando ese sangrado es importante, que ya digo que es muy poco frecuente, hay que ir al quirófano, vaciar ese sangrado, comprobar que ese vaso ha dejado de sangrar, volver a colocar el implante y volver a cerrar. Por tanto, es una complicación que, aunque poco frecuente, hay que estar atento a ella y tratarla cuanto antes. La segunda, derivada directamente de la intervención, es la infección. Si se produce una infección, tenemos un problema porque esto es un material inerte y si se infecta alrededor, es muy difícil de esa superficie eliminar la infección. Pequeñas infecciones de la herida quirúrgica no tienen ningún problema. El problema es si tenemos una infección dentro de la mama. Lo veremos porque la mama se pone roja, aumenta de tamaño y duele. En esos casos, si no cede inmediatamente con tratamiento antibiótico potente, es mejor retirar el implante, esperar un tiempo, porque estamos hablando de la salud por encima de la estética, y en un segundo tiempo volver a colocar el implante. Esto es extremadamente raro, pero puede ocurrir y es el motivo por el que durante una semana después del postoperatorio, después de la intervención, vamos a dar un tratamiento antibiótico que prevenga esa posible infección. Pero luego hay complicaciones que se dan en el postoperatorio tardío. ¿Cuáles son? En el caso de las prótesis anatómicas ya lo hemos comentado varias veces, que la prótesis rote porque no hemos hecho un reposo adecuado. La prótesis anatómica necesita que se forme esa cicatriz que fije el implante donde lo hemos colocado. Si no respetamos al 100% lo que el cirujano nos ha dicho, podemos tener esa complicación que en un momento dado, si ya la cicatriz se forma con la prótesis rotada, requiere volver al quirófano, tener que volver a abrir esa cicatriz, colocar el implante derecho y ahora sí hacer un postoperatorio como el cirujano había recomendado. Pero hay veces que el implante puede rotar sin que hayamos hecho nada malo. ¿Por qué puede ocurrir eso? Porque la cicatriz que envuelve a ese implante, que la fabrica nuestro cuerpo, sea muy fina y con algún tipo de gesto, pues como se desplaza porque es elástica, el implante rote. Si eso no se resuelve colocándolo en su sitio, tendremos que recurrir a cambiar ese tipo de implantes por implantes muy rugosos como son los implantes de poliuretano. De nuevo, no es algo frecuente, pero como estamos hablando de toda clase de complicaciones, hay que tenerlo en cuenta. Otras complicaciones son que se rompan los implantes. Los implantes se pueden romper. Y si se rompe un implante, normalmente no es inmediatamente, sino a los varios años o a los muchos años, ese implante hay que recambiarlo. Y hay que recambiarlo porque no podemos tener el gel de silicona circulando por nuestro cuerpo. Y aunque hablábamos de que estos son como gominolas, sí que tenemos que evitar ese esfuerzo continuo del cuerpo para intentar retirar ese gel. Por tanto, sin ser una urgencia, hay que plantearse el recambio de implante. Normalmente, las casas suelen garantizar sus implantes de por vida. Es decir, que pagamos una sola vez el implante y si el implante se rompe, la casa nos va a dar un implante nuevo sin que nos cueste nada. Eso sí, si ya han pasado más de 10-15 años, tendremos que correr con los gastos de quirófano. Si han transcurrido menos, incluso muchas casas comerciales pagan parte de esa intervención, por lo tanto también tenemos esa tranquilidad y esa seguridad. Complicaciones ya menos frecuentes por el tipo de superficie que hoy en día tienen los implantes son las contracturas capsulares, es decir, que el implante de repente con los años empieza a ponerse duro y acabe como una piedra. Eso es porque nuestro cuerpo está, entre comillas, rechazando el implante, está intentando ponerlo en el menor espacio posible. Y eso hace que aunque el implante por dentro esté blando, esa cápsula, ese tejido cicatricial, pone cada vez más capas y se convierte prácticamente en una piedra que además es doloroso y desplaza el implante. Cuando esto es así, también debemos cambiar esos implantes porque acaban produciendo un dolor crónico. Tenemos que quitar el implante, incluida su cápsula y en su caso poner un implante nuevo, generalmente de un tipo microtexturado, que son los que no producen ese tipo de reacciones excesivas del cuerpo contra ese cuerpo extraño que es el implante.
Tenemos luego otra serie de complicaciones ya mucho más extrañas que acaban incluso en seromas que pueden incluso malignizar, que son casos excepcionalmente raros y que hay muy poquitos registrados en el mundo. Por tanto, esta es una cirugía que es muy segura, y es muy segura siempre que estemos en manos adecuadas, de que el cirujano sea un cirujano homologado, que sea especialista en cirugía plástica y que no esté sujeto ni a una cadena que esté pagando menos porque los implantes son de peor calidad o que esté realizando sus trabajos sin la certificación, formación y homologación adecuadas. Mi consejo es que siempre busquéis a un cirujano especializado, que una vez que os hayáis decidido no tengáis miedo, porque es una cirugía muy satisfactoria que se realizan muchas mujeres en el mundo y que tienen una tasa de complicaciones muy baja. Si os ha gustado este vídeo, dadle a me gusta, suscribiros al canal. Intentaremos contaros todo lo que hacemos en nuestras consultas, lo que vemos con nuestras pacientes, lo que vosotras nos preguntáis. Si tenéis alguna pregunta al respecto, podéis enviárnoslas a nuestras redes sociales y nosotros contestaremos e incluso os invitaremos a que vengáis a nuestra casa para poder veros y resolver todas las dudas que tengáis.